Que tú nos hables a través de ella, Señor, y que seas tú, Papito Dios, el agua, Señor, y que ella sea el vaso, amado Señor. Padre bendito, háblanos porque sabemos que tú tienes palabra fiel, que redarguye y enseña a nuestros corazones, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga a todos, a todas. Bienvenidos. Hoy venimos a escuchar la palabra de Dios, entonces quiero presentarles a mi hermana Graciela, quien nos trae hoy una porción de la palabra del Señor. Amén. Bienvenidos. Bienvenida, su merced, bienvenida. Esta es su casa. Bienvenida. Y a todos bienvenidos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, le damos gracias a Dios porque Él nos da el privilegio de estar hoy, en el día de hoy, en su casa. Podríamos estar en alguna otra parte, en algún otro lugar, pero el Señor en su misericordia nos ha traído hasta su casa. Amén. Entonces vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor para que Él sea hablando a nuestras mentes, que baje la palabra a nuestros corazones y que no solamente podamos ser oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Amén. Porque eso se trata en el reino de Dios. Entonces, amado Dios y Padre de gloria, yo te doy infinitas gracias, mi buen Señor, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres Dios santo y porque tú eres Dios justo. Dios de los cielos, te damos infinitas gracias, porque sabemos que siempre, Señor Dios, que nos dirigimos hacia ti, tú inclinas tu oído, Señor Dios, para escuchar a tus siervos, a tus hijos, Señor Dios, para escuchar cada súplica, cada petición, cada ruego, Señor Dios, y cada oración, Señor Dios mío, que dirigimos delante de ti. Hoy te pedimos, Dios de los cielos, que sea tu presencia, Señor Dios, la que sobreabunde, Señor Dios mío, en este lugar, Señor Dios. Te pedimos y clamamos que seas tú hablando, Señor, a nuestras mentes, Dios, nuestros corazones, Señor Dios. Te pedimos que esa palabra, Señor Dios, que tú nos das en el día de hoy, quede sellada en nuestro corazón, Señor Dios. Ayúdanos, Dios de los cielos, para que realmente seamos esa luz, Señor Dios, y ese testimonio de ti, Señor, en donde quiera que estemos, Señor. Bendigo tu nombre y te doy gracias por tu palabra, Señor. Señor Dios, y habla a través de mí, Señor Dios. Que yo sea ese vaso, Señor Dios, y que tú seas ese aceite, Señor Dios de los cielos, derramado, Señor Dios, sobre mi vida, pero también sobre cada uno de tus hijos, Dios. Que tu aceite, Señor Dios, llene cada mente y cada corazón de cada uno de tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Antes de que se sienten, sí quisiera que fuéramos a Juan, al capítulo 16. Buscamos Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 16. Y quiero que leamos desde el versículo 7, quiero que lo leamos desde el versículo 7 hasta el 11, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, ¿qué dice Juan? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿quién? El Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué pasará? Él nos lo enviará. Y cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. ¿De qué más? De justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ¿qué? Juzgado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Oh Dios, que seas tú hablando, Señor Dios mío, llenándonos de tu presencia en este lugar en el nombre de Jesús. Quiero, como nos damos cuenta, la palabra de Dios, el título de este pasaje es la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Dice que es la obra del Espíritu Santo. Cuando el Señor dice, pero yo os la verdad, ¿cierto? ¿Quién es el que nos dice la verdad? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Nosotros hemos visto cuando decimos en Juan 14:6, decimos que yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Entonces el Señor Jesucristo acá nos dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad, ¿cierto? O sea que cada uno de nosotros necesitamos ¿qué? La verdad que es Cristo. ¿Y la verdad en dónde? Para nuestras mentes y para nuestros corazones, ¿cierto? Necesitamos la verdad y la verdad es nuestro Señor Jesucristo.
¿cierto? Dice él, os conviene que yo me vaya, ¿cierto? Cuando él lo dijo, era porque ya estaba en los últimos días, porque Dios que lo sabe todo, él sabía, o sea, de hecho, él había venido, ¿qué? A redimirnos y a rescatarnos, ¿cierto? Él había venido a redimirnos y a rescatarnos. Entonces, cuando él dijo, a ustedes les conviene, ¿cierto? A ustedes, a mí, ¿cierto? A ustedes les conviene que yo me vaya, ¿por qué? Porque vendrá ¿quién? El Consolador, ¿cierto? Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga ¿qué? El Consolador. Porque si yo no me fuere, ¿qué pasaría? El Consolador no podría venir, ¿cierto? Él no podría venir y estar con cada uno de nosotros. O sea, nos conviene que Él se vaya para que, nos convenía que el Señor Jesucristo subiera, ¿cierto? Se entregara, o sea, fuera muerto en la cruz del Calvario, ¿para que qué? Para que se fuera el Padre, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, ¿qué? Bajara a nosotros, amén. Vemos el día de Pentecostés y todo lo que pasó, ¿cierto? Porque nos convenía que el Espíritu Santo fuera el que tomara el control de nuestras vidas, ¿cierto? Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué, ¿cierto? Cuando Él venga, Él nos convencerá a cada uno de qué, de pecado. Yo pregunto, ¿qué es pecado? Pecado podríamos decir que es maldad, ¿cierto? Podríamos decir que es ofensa, podríamos decir que es perversidad, Señor Dios, podemos decir que es iniquidad, ¿cierto? Podemos decir tres palabras que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Pecado es incredulidad, ¿sí? Pecado es desobediencia y pecado es rebelión. Amén. Amén. Entonces, eso es pecado. Pecado es desobediencia, incredulidad y rebelión. En un concepto que yo encontré en un diccionario bíblico, decía que el pecado podrían ser las acciones con que los seres humanos se rebelan contra Dios, ¿cierto? Nuestras acciones, nuestras obras, nuestras actitudes, lo que hacemos. Y dejan de cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿cierto? Eso lo encontré en una definición. Para nuestras vidas, ¿por qué qué? Porque sus vidas, o sea, ceden ante el poder del mal, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que vemos aquí es que el pecado, lo único que hace el pecado es que nos aleja ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Nos separa de Dios, ¿cierto? Entonces, yo quiero, o sea, acentuar, digamos que tres cosas en esta primera partecita es que nosotros como hombres, nosotros necesitamos primero que todo ¿de qué? De la verdad de Cristo, ¿cierto? Todo hombre que necesita la verdad de Cristo. Todo hombre, cuando nosotros ya conocemos al Señor Jesucristo, ¿qué necesitamos? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque nos dice la palabra que Él vendrá ¿para qué? Para dos cosas, para consolarnos, ¿cierto? Él vendrá para consolarnos, pero que también Él vendrá ¿para qué? Para convencernos, ¿sí? Para convencernos de nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, en esta primera parte, lo que yo quiero es que pensemos en un momento, yo quiero que en un momento nosotros pensemos o analicemos cómo actúa un bebé, ¿cierto? O sea, si nosotros nos damos cuenta cuando un bebé nace, pues va teniendo su proceso, ¿cierto? De chiquitina apenas nace, ¿qué hace? Empiezas a llorar, empieza a llorar y entonces él está al 100% al cuidado ¿de quién? De la mamá y del papá, ¿cierto? Entonces, un bebé, o sea, así pasa en la iglesia del Señor. O sea, en la iglesia del Señor, la iglesia del Señor se busca que todo mundo crezcamos en el Espíritu Santo, ¿cierto? Que todo mundo crezcamos y que menguemos nosotros para que el Espíritu crezca en nosotros y la iglesia se pueda llamar madura, ¿cierto? Una iglesia que sea madura. Pero ¿qué pasa? En las iglesias es necesario que hayan bebés, pero yo no digo que hayan bebés, es de las personas que ya llevan 5, 7, 10 y 20 años, ¿cierto? Porque se supone que a medida que uno va pasando el tiempo, nosotros tenemos que ir creciendo espiritualmente, ¿cierto? Pero sí es necesario que hayan bebés, ¿por qué? Porque es necesario que vayan entrando por esa puerta las personas que son nuevas, ¿amén? Las personas. Y nosotros que ya somos más maduritos, o sea, nosotros que ya somos más creciditos, que el Señor nos ayude, ¿para qué? Para que esas personas nuevecitas vayan también creciendo, ¿cierto? Un bebé, por ejemplo, ¿qué hace? Un bebé, cuando va pasando el tiempo, al comienzo llora y hace una cantidad de cosas. Pero si ustedes notan un bebé cuando va pasando el tiempo, ¿qué empieza a hacer? Tiene ciertas actitudes, ¿cierto? Y hay una de las cosas que si ustedes analizan de los bebés, hay una de las cosas que es casi que de todos los niños.
No importa qué papá más noble sea o qué papá y mamá más ejemplar sean. Pero cuando son chiquitos, los chiquitines son egoístas. Ustedes se dan cuenta que le van a quitar el juguete y muestre porque eso es mío y ese tipo de cosas. ¿Cierto que sí? Es eso, o sea, todos los bebés son así. Los bebés cuando son chiquiticos y de pronto, o sea, están en su casita, son pataletosos, ¿cierto? O sea, solamente quieren buscar la atención del papá y de la mamá, ¿cierto? Solamente quieren que los proteja el papá y la mamá. Eso pasa con los bebés, ¿cierto? Eso pasa también en la iglesia. Cuando son pequeños, entonces nuestros hermanos cristianos, ellos empiezan así, a llamar la atención, a hacer una cantidad de cosas. Pero aquí estamos llamados nosotros los que somos más creciditos, los que ya tenemos 12, 13, 15 años en la iglesia, o 5 o 3 años, pero que el Señor nos ha ayudado a crecer. Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a criarlos, hermanos, de ayudar a formarlos, ¿sí? De ayudar a que no sean pataletosos, de que no sean llorones y que no sean egoístas, ¿cierto? ¿A qué voy en este trasfondo, hermanos? El trasfondo de esto es que nosotros somos bebés y el pecado viene de nosotros, hermano. El pecado está en nosotros. Si ustedes analizan la Biblia, cuando nosotros vemos a Adán y Eva, ¿cierto? Ellos el Señor los hizo puros, o sea, Él los hizo y les dio unas especificaciones y quisieran ciertas cosas. ¿Qué hizo Adán y Eva en contra del Señor? Desobedecieron. ¿Cierto? Desobedecieron. Entonces, desobedecieron y le pusieron cuidado ¿a quién? Al diablo, ¿sí? En otras palabras, ellos se rebelaron en contra de Dios, ¿sí? Ellos se rebelaron en contra de Dios. ¿Dios les había dado mal ejemplo para que ellos hicieran eso? No. Eran los únicos que estaban en la tierra, ¿cierto? Eran los únicos que estaban. ¿Y qué hizo el enemigo? Los engañó, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener es cuidado y pensar y saber que el enemigo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Buscando a quien devorar. ¿Por qué voy en cuanto a los bebés y en cuanto a los maduros? Porque nosotros es nuestra responsabilidad que todo el bebé que entre, nosotros debemos cuidarlo de lo que se mete a la boca, debemos cuidar de cómo habla, debemos cuidar de para dónde se dirige, por dónde camina, ¿sí? Porque el pecado ¿qué? Anda dentro de nosotros, ¿sí? Hay una frase que me gustó de alguien y es que dice, si alguien es mentiroso, ¿es porque sí? No. Si alguien es mentiroso, es porque el pecado sale de él. ¿Sí? Alguien es mentiroso porque es. El pecado, lamentablemente, está en nosotros en la medida que nosotros no le permitamos al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Amén. Si yo le permito al Espíritu Santo que vaya creciendo en mi vida, entonces, ¿qué va haciendo ese pecado? Ese pecado va saliendo de mí. Amén. O sea, es decir, si yo, tiendo a hacer, yo insisto con cosas porque nosotros como cristianos tenemos que crecer, hermanos, ¿sí? Nosotros tenemos que ir creciendo. Yo no pido que la iglesia tenga la misma madurez, ¿sí? Pero yo sí pido que todos vayamos escuchando, vayamos aprendiendo de la palabra de Dios y anhelo con todo mi corazón que crezcamos, porque si algo a mí me preocupa, hermanos, siempre me ha preocupado, es que el Señor va a venir un día, hermanos, ¿sí? Y nos va a llamar. ¿Y la salvación es conjunta? No. La salvación es de cada uno de nosotros, ¿cierto? Es independiente. Karencita es independiente a Nubiecita, a Pedro, todos somos independientes. Y a cada uno el Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a juzgar, ¿cierto? Entonces, hay un pecado que lamentablemente mora en nosotros, pero si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestras vidas y a sacar todo eso que no es de Él, ¿qué pasa? O sea, lamentablemente nos vamos a quedar como ese bonsái, ¿cierto? ¿Saben cuáles son los bonsáis? Esos arbolitos pequeños que no crecen. Muy bonitos, ¿cierto? Pero qué tan bonito y sí, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces nos vamos a quedar como un bonsái. Entonces nosotros tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que ir creciendo y no tenemos que ser, miren que la palabra lo dice, no tengo el versículo acá, pero la palabra dice de que hay de quienes son tropiezo. Hay de quienes son tropiezo para aquellos que son nuevos en la palabra, para aquellos bebés, ¿sí? Y no estamos jugando, hermanos, no estamos jugando ni a la religión, ni estamos jugando a ser cristianos, ¿cierto? Nosotros no estamos jugando. Nosotros estamos aquí porque tenemos una realidad y sabemos que nuestra realidad es Cristo y que nosotros tenemos que tenerlo en nuestro corazón, que tenemos que ir cambiando, que tenemos que ir transformando nuestras vidas. ¿Para qué? Para que el Señor, que nosotros menguemos y el Señor crezca a través del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí recuerdan de Juan cuando estaba por allá en el desierto, y él empezó a decir, es necesario que yo mengüe para que, ¿qué?
para que Él crezca, ¿cierto? Y para que Él crezca, eso nos toca a nosotros, hermanos. Menguar cada día para que el Señor, ¿a través de qué? De su Espíritu Santo, que nos dice la palabra, crezca en nosotros. Amén. Entonces, acá hay 3 verdades. Entonces, una, que el hombre necesita de Dios. Otra, que el Espíritu, que el Señor, en su bondad, en su amor y en su misericordia, nos dejó el Espíritu Santo. Y otra, una verdad que hay aquí es que nosotros, para poder ir creciendo, hermanos, en la palabra de Dios, tenemos que estar, ¿qué? Constantemente leyendo su palabra. ¿Sí? Para que nosotros crezcamos tenemos que leer la palabra. Y para que nosotros crezcamos también, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, orar. Hermanos, si nosotros no oramos, es grave, hermanos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Josué 1:8, dice que nunca se apartó, 1:9, que nunca se aparte este libro de la ley de nosotros, sino que cada día, todos los días, podamos ¿qué? Meditar en él. ¿Para que qué? Para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque estos son nuestros mandamientos, nuestro principio, es la palabra de Dios, para guardar esa palabra en nuestro corazón, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué pasará? Hará prosperar en nuestro camino y todo, ¿qué? Nos saldrá bien, amén. Entonces, ¿qué es necesario para nosotros, hermanos? Para nosotros es muy necesario que nosotros cada día leamos 2, 3, 5 versículos, un capítulo, pero hermanos, no dejemos de orar, hermanos. Yo se los pido con todo mi corazón, 10, 15 minutos, hermanos. Postrémonos todos los días, hermanos, delante del Señor y pidámosle a Dios para que nos llene con su presencia y con su Santo Espíritu, porque nosotros tenemos que crecer, hermanos, amén. Tenemos que crecer. Entonces, esa es la primera parte, pero yo quiero que veamos en el versículo, desde el versículo 8 de donde estamos, 16:8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Nos va a convencer de qué? De pecado, ¿cierto? Vamos a tener ese pedacito ahí, de pecado, ¿cierto? Miren este versículo que me impactó con todo mi corazón y espero que el Señor hable a sus corazones a través del momento que lo leamos. Dice, de pecado, ¿por qué? En el versículo 9, de pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí, hermanos. Por cuanto no creen en mí. Increíble, ¿cierto? O sea, es pecado, o sea, yo cuando miraba esto dije, Dios mío, el hecho de no creer en el Señor Jesucristo es ¿qué? Pecado. O sea, no solamente es pecado lo que dijimos, maldad, perversidad, desobediencia, sino es pecado el simple hecho de no creer en el Señor Jesucristo. ¿Ustedes quieren saber este pecado cómo lo denomina la Biblia? Pecado de muerte, ¿cierto? Y eso no habría que explicarlo mucho, ¿cierto? Porque sencillamente, si tú y yo no creemos, no tenemos a Cristo realmente en nuestro corazón, entonces, ¿qué pasa? Amén, amén. Muertos en vida, ¿cierto? Lo que hemos ido compartiendo siempre. Que Dios nos ayude a que seamos esos mutantes, ¿cierto? Y solamente como de pronto algún día decía Job, de oídas te había oído, ¿cierto? Sino que Dios nos guarde y nos ayude. Porque es pecado que no creer en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Mire que para mí fue eso, o sea, fue una bomba cuando yo lo leí. Gracias, mi hermano. Fue una bomba cuando yo lo leí. Yo dije, Señor Jesucristo, ayúdanos. Ayúdanos porque el hecho de no creer en ti es pecado, ¿cierto? Nosotros pensamos que hacer mal y hacer daños y hacer una cantidad de cosas es lo único que es pecado. Cuando nosotros desatendemos la palabra de Dios, cuando nosotros desobedecemos, es como si no estuviéramos creyendo en el Señor Jesucristo también, amén. Entonces debemos tener mucho cuidado. Yo quiero que vayamos a Juan 3:18. Si mi hermana me lo coloca, Juan 3:18. Juan 3:18. Juan 3:18. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Juan 3:18 dice, aquí está hablando el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Amén. El que en Él cree no es condenado. Miren esa palabra tan poderosa, hermanos, ¿cierto? El que en Él cree, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? El que en Él cree no es condenado, ¿cierto? Nosotros sabemos una vida eterna, hermanos, pero si no es la vida eterna, lamentablemente, ¿dónde? El infierno, ¿cierto? O sea, o el destrucción, o
el lago de fuego, bueno, como quiera que el Señor lo llame en su palabra, ¿cierto? Dice, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, ¿qué? Condenado, hermanos, ¿cierto? El que en él cree, el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído ¿en quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Porque no ha creído en el nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Amén. El nombre de Dios es Jesucristo. Amén. Porque no hemos creído. O sea, el que no cree en él, lamentablemente dice la palabra que ya ha sido condenado, hermano. Entonces, usted sabe que el Señor creó el cielo y el infierno. ¿Será que el infierno lo creó para nosotros? No, ¿cierto? Él no lo creó para nosotros. Él lo creó para el diablo, ¿cierto? Y para todos sus demonios, sus ángeles caídos, para ellos los creó. O sea, que Dios nos guarde que no vayamos a estar en un pecado el día que nos muramos, ¿sí? Porque eso es eterno, hermanos. Por eso tenemos que tener en cuenta esta palabra del Señor. A mí me impactó mucho cuando yo vi esto, que esto es pecado de muerte, el no creer en el nombre del Señor Jesucristo. Hay otra cosa que también es pecado de muerte, hermanos. ¿Saben ustedes qué es pecado de muerte? Que la gente, y eso viene añadido con el anterior, ¿cierto? En no creer en el Señor, es no creer en la resurrección del Señor Jesucristo, en el Calvario. No creer en el Calvario es un pecado de muerte. Porque en el Calvario, acá, varias veces cuando nosotros estamos en Semana Santa, a mí me gusta porque cada uno hacemos nuestras reflexiones. Y a mí algo que me quedó grabado en mi mente y en mi corazón es cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando lo explicamos, siempre lo explicamos, ¿por qué el Señor lo desamparó? Se alejó un momento de él, porque el pecado cayó sobre el Señor Jesucristo, ¿cierto? Todos los demonios, todo cayó ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo. Entonces, es un pecado de muerte no creer ¿en qué? En la crucifixión ni en la redención del Señor Jesucristo, ¿sí? Que sabemos también que a través de la crucifixión, ¿qué pasó? El Señor derramó su sangre, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que por su sangre y por la sangre preciosa es la que, ¿qué? Nos lava, nos limpia. ¿Y nos limpia de qué? De toda maldad, de todo pecado. Amén. Es la sangre de Cristo que nos limpia y nos lava. Amén. Entonces, ¿cuál es el otro pecado de muerte? Uno, no creer en el nombre del Señor Jesucristo. Otro pecado de muerte, apréndanselo. Otro pecado de muerte es no creer en el Calvario, en la redención y en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Eso es pecado, hermanos, no creerlo. Y otro pecado que es de muerte, hermanos, y atérrense. El pecado también que es de muerte es no tener un verdadero arrepentimiento, hermanos. O sea, qué pena con ustedes. Pero cuando nosotros no nacemos de nuevo realmente en Cristo, hermanos, estamos peligrando también nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser conscientes de que somos humanos y no somos perfectos, ¿cierto? Pero en el momento que yo recibo al Señor Jesucristo, yo tengo que decirle, Señor, lávame y límpiame. Todos los días tengo que postrarme delante de Él. Dios mío, Señor, guárdame en el día de hoy, Señor Dios, y en la noche guárdame de todo pecado, guárdame de toda maldad, hermanos. Si nosotros no tenemos un verdadero arrepentimiento, que lamentablemente eso a veces uno lo ve. Hay personas que uno ve y Dios mío, o sea, como que no reconocen y como que se les dice y como que vuelve. Y yo digo, Dios mío, ayúdanos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra obligación, hermanos? Entre todos, orar los unos, ¿por qué? Por los otros. Por eso es tan importante que en la mañana cuando nos postremos delante de Dios, oremos por la iglesia, oremos por el pastor, por la familia pastoral, por las ovejas, por los siervos, por todo mundo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque de nosotros es la responsabilidad. Usted sabe que el día del juicio el Señor va a llamar a cuentas a este varón, a Luis Melo Garzón, y le va a decir cuánta verdad dijo a su pueblo y cuánto el enemigo lo engañó de pronto. Eso es una responsabilidad que no es fácil, hermanos, pero no solamente lo va a llamar a él, hermanos, ¿cierto? Que eso es una de las cosas, por eso nosotros no estamos jugando ni a la iglesia, ni a los cristianitos, ni mucho menos. Nosotros acá no podemos jugar a los cristianitos o a los crispeticos, como a veces habla el pastor. Nosotros no podemos jugar a esos, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente a él lo va a juzgar por lo que la palabra que él trae acá, sino que a cada uno de nosotros nos va a juzgar por qué tropiezo hemos sido de pronto por a otras personas.
Amén. O sea, ¿por qué nos hemos metido y hemos formado discordias, pleitos, contiendas, o tenemos vanaglorias, orgullos o egoísmos o cosas de esas, hermanos? ¿Sí? Nosotros acá no estamos para eso, hermano. Nosotros no estamos para competir los unos con los otros. ¿Quién le dijo que yo estaba para competir? Yo no estoy para competir. Yo estoy solamente para agradar al Señor. Yo estoy solamente para buscarlo a Él, para rogarle, implorarle, suplicarle que su presencia esté en nosotros. Amén. Entonces yo no puedo sentir envidia, como yo siempre digo, de nadie. Karencita está creciendo, gloria a Dios. Me encanta. Danielita crece cada día, gloria a Dios. Eso necesitamos que cada uno de nosotros, ¿qué? Crezcamos, hermanos. Pero que Dios nos guarde de ser piedra de tropiezo para otros, que Dios nos guarde en nuestras palabras, en nuestras actitudes, porque ahí es donde está el diablo. Y entonces, como el pecado mora en nosotros, entonces el enemigo, sí, entonces empieza como a apoyar, sí, y bravo, porque ¿qué? Él está haciendo la obra, ¿cierto? Nosotros no podemos dejar este tipo de cosas, hermano. No podemos dejar que las tinieblas sobrepasen la luz, porque es que usted y yo, ¿qué somos? Luz. ¿Nosotros somos qué? Luz, hermanos. Entonces no podemos dejar que las tinieblas, opaquen lo que el Señor ha hecho en nosotros, ¿cierto? Amén. Entonces esas tres cosas vi yo y las vi así. La primera quedé así como atónita. Yo dije, Señor Jesucristo, no creer en ti es pecado. Uy, Dios mío. O sea, me postré y Dios mío, ayúdame. Ayúdame a tener fe cada día más y más en ti. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que tener nosotros. Fe cada día más y más en el Señor. Usted no lo ve, hermano. Usted no lo ve, pero el Señor está ahí con usted. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, hermano. A través del Espíritu Santo está en su corazón. Amén. Y Él quiere morar en usted, quiere ayudarle a crecer. Pero todo depende de qué? De lo que yo quiero, o sea, de mi disposición. Y realmente que yo tenga esa convicción de pecado, hermanos. Pueda reconocer mis faltas y mi pecado para que el Espíritu Santo realmente crezca, ¿qué? En mí. Amén. Entonces, esa es la segunda parte que yo estoy viendo acá. Vamos a ver el versículo 11, el versículo 10. Dice 16 en el que estábamos. 16:10. Nos dice que el Espíritu Santo vendrá a convencernos de ¿qué? De pecado, que es no creer en el Señor Jesucristo, de justicia, ¿cierto? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más, ¿cierto? De justicia, cuando yo decía de justicia y se va al Padre y no lo vamos a ver, ¿cómo es esta cosa? ¿Cómo es esta cosa que de pronto me confundí? ¿Sí? Entonces yo desde que me quedé como confundida, ¿cierto? Entonces quedé confundida, yo, Dios mío, pero ¿cómo es? Entonces dice que de justicia. Nosotros cuando alguien habla de justicia, ¿a qué nos trae la memoria? A las leyes, ¿cierto? A las leyes, a las normas, ¿cierto? ¿Y por qué tienen que haber leyes? ¿Para que haya qué? Orden y haya justicia, ¿cierto? Hay justicia y imparten leyes. Y las leyes las imparten ¿para qué? Para que haya orden, ¿cierto? ¿Y el orden por qué se da? ¿El desorden por qué se da? Por el pecado. Entonces hay que colocar orden, ¿sí o no? Hay que colocar orden. Entonces ahí donde el Señor entonces me mostró y dijo, claro, miren lo que damos, Juan 15:26. Juan 15:26. Dice, amén. Juan dice, pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Miren lo que el Señor me mostró. Acá decía de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me van a volver a ver. Y miren lo que dice acá en el 26. Dice, por cuanto yo estaré con el Padre y yo les enviaré el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo. Entonces, ¿eso qué quiere decir, hermanos? Lo único que quiere decir es que el Señor, en su amor, en su bondad, en su misericordia, ¿sabe qué ha hecho? Él nos envía el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nosotros no caiga, para colocarnos como esa ley en nuestro corazón que es el Espíritu Santo, amén. ¿Para qué? Para que nosotros no nos desviemos, ¿cierto? Y nos vayamos a maldad. ¿Y para qué lo hace en ese sentido? Para justificarnos, porque Él fue al Padre y ¿qué hizo? Nos justificó, amén. Entonces, de justicia, ¿por qué es? Porque Él fue al Padre y nos envió el Espíritu Santo y ¿qué hizo a través de eso? Nos justificó, porque dice la palabra de Dios
en Romanos 10:2, si no estoy mal, en Romanos 10:2, sí, 3:10:2, dice, porque no hay justo ni aún uno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué era necesario que el Señor Jesucristo se fuera? Porque Él iba a ir al Padre, ¿a qué? A justificarnos, hermanos, porque acá no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿quién nos justificó? El Señor Jesucristo. ¿Pero qué hizo? Lo hizo a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos confronta, nos toma, ¿cierto? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Es el que las cambia, ¿cierto? Y nos transforma. Mire que yo había mirado y a veces las personas piensan que si son reformadas, sencillamente ya encontrarán el reino de los cielos. Yo coloco un ejemplo. Una persona que no conoce del Señor Jesucristo y que se ha drogado toda la vida y que resulta que no recibe al Señor Jesucristo, sino que ya deja las drogas, el día que se muera, ¿ustedes creen que tendrá salvación? No, no lo tienen por lo que acabamos de leer. No lo tienen. ¿Saben por qué no tiene esa persona que reformó su vida? Reformó su vida. Pero ¿saben por qué no tiene la salvación? Porque no ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nos habla la palabra que no es por obras, ¿cierto? Entonces las personas se justifican. Ay, es que yo soy bueno. Ay, es que yo, por ejemplo, yo no tomo, yo siempre respondo con mi casa, yo llego temprano, yo no sé qué. ¿Ustedes creen que por eso se van a salvar? No, hermanos. Y la gente anda totalmente equivocada, la del mundo, ¿por qué anda tan equivocada? Porque piensan que sencillamente haciendo obras, con obras, son justificados. ¿Y serán justificados? No son justificados, hermano. No son justificados. Y no hay que ser muy sabio, ¿cierto? Y tener altos niveles de teología para saberlo. ¿Sí o no? Entonces, lo que tenemos que tener es el Señor Jesucristo en nuestros corazones. ¿Sabe qué debemos ser? Transformados. Cuando uno es reformado, solamente va por obras y por acciones. Pero lo que nosotros debemos ser es transformados. Cuando usted y yo somos transformados, ¿qué pasa cuando somos transformados? Hay fe en nuestro corazón, que es cuando entra el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Creemos en el Señor Jesucristo y creemos y además hacemos obras, ¿cierto? Porque la fe sin obras es muerta, también lo dice la palabra. Pero una cosa clave en el nombre del Señor Jesucristo, la fe, que es creer en el nombre del Señor Jesucristo. Y las obras, que son prácticamente, ¿qué? La añadidura. Amén. Eso me dio el Señor en cuanto a justicia. Yo quiero que vayamos a Romanos 3. Romanos 3. No anoté la cita. Romanos 3. A ver si encuentro la cita acá. Romanos 3. El versículo 9. Dice, no hay justo, ¿cierto? No hay justo, dice Romanos 3, el versículo 9. ¿Sí? O sea, ¿por qué nosotros somos justificados? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que nos confirma la palabra? Que no hay ni siquiera uno. Dice, pero acá dice en Romanos 3:23 también, ¿qué nos dice? Por cuanto todos ¿qué? Pecamos, ¿cierto? Estaríamos ¿qué? Destituidos de la presencia de Dios, ¿cierto? Y dice que a Abraham le fue contado por justicia, no las obras, sino ¿qué? La fe, ¿cierto? Fue la fe la que fue contada por justicia. Amén. Entonces, en esta partecita yo quiero que veamos que es muy importante, hermanos, que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. Que nosotros busquemos que sea el Espíritu Santo, no nuestras fuerzas, hermanos. No es con nuestras fuerzas, sino que el Espíritu Santo sea el que realmente obre en nuestras vidas para que haya esas verdaderas, ¿qué? Transformaciones. Yo quiero que vayamos al Juan 3, Juan 16. Seguimos y vamos a ver el versículo 11, ¿cierto? Entonces estamos viendo, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creemos en Él, ¿cierto? De justicia por cuanto Él se fue al Padre, ¿cierto? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido, ¿qué?
juzgado, hermanos. ¿Eso es novedad para nosotros? No. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, hermanos. ¿Sí? O sea que él ya no tiene sentido. O sea, lamentablemente, ¿sabe qué está haciendo el enemigo? Como él sabe que ya está condenado, porque él sí tiene la condenación desde que se rebeló contra Dios, él ya tiene la condenación, él está pataleando, ¿cierto? Y él está buscando a cada incauto, cada ingenuo, ¿sí? Que se deja deslumbrar por lo que él está ofreciendo. Eso es lo que está haciendo el enemigo. Entonces, ¿él está qué? Pataleando. Pero la palabra nos dice que el príncipe de este mundo ya está ¿qué? Juzgado, hermanos. Ya está juzgado, ¿cierto? Ya está juzgado. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros en el Señor Jesucristo ya tenemos ¿qué? La victoria, hermanos. Nosotros tenemos ganada la victoria si permanecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Si el nombre de Cristo está en nuestros corazones, hermanos. Entonces, eso quiere decir que la victoria ya está ganada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Satanás es una causa perdida. ¿Sí? No tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Pero lamentablemente él sí está desviando a todo el ingenuo que se deja desviar por él. Amén. Que se deja llevar por las cosas de él. Entonces, lo que yo les decía, el Señor no creó el infierno para nosotros. Él lo creó, ¿fue para quién? El diablo. Precisamente por eso, él ya está juzgado, porque ese lago de fuego, ¿para quién lo creó? Para el diablo, ¿cierto? Entonces, él ya lo creó para el diablo. Entonces, hay una cosa, hermanos, que yo les quiero decir por último, y yo quiero que les quede claro cada palabra que se habló en la noche de hoy, o sea, que el Espíritu Santo lo redarguya. Y es que otra de las cosas es que el hecho de pertenecer a una iglesia, hermanos, el hecho de que usted y yo estemos acá en una iglesia, eso no nos da garantía de que seamos salvos. Esa es una mala noticia que yo les doy. Sí, el hecho de que usted venga a una iglesia, eso a usted no le da garantía de que usted sea salvo, ¿cierto? El que le da garantía de que usted sea salvo, de que crea en el Señor Jesucristo, ¿cierto? De que persevere en la causa del Señor y de que tenga un verdadero nacimiento en Cristo, hermano. Si usted no tiene un verdadero nacimiento en Cristo, le digo, pídale al Señor, porque mientras haya vida hay ¿qué? Esperanza, hermanos. Mientras haya vida hay esperanza. Pero si nosotros no cuidamos esa salvación que el Señor nos da, el enemigo nos puede desviar, ¿cierto? Dice que aún a sus escogidos el enemigo puede desviar. Entonces, yo le pido al Señor para que nos ayude y que cada uno de nosotros realmente hagamos un par en la noche de hoy en nuestro camino y le pidamos perdón al Señor si nosotros realmente le hemos ofendido, si realmente no hemos creído en Él, si realmente no hemos tenido ese verdadero nacimiento, ese verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Yo quiero que se pongan de pie y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Amado Dios y Padre de Gloria, yo te doy infinitas gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, 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 siempre bueno, Señor Dios. Yo te doy gracias, oh Dios de los cielos, porque tu palabra, Señor Dios, aunque a veces es pesada, Señor Dios de los cielos, tu palabra, Señor Dios, es real y es viva, Señor Dios, y eficaz, Señor Dios mío, en cada mente y en cada corazón que se dispone a escucharla, Señor Dios. Yo te pido, Dios de los cielos, que esta palabra, Señor Dios, que tú me has permitido que compartan el día de hoy, Señor, quede grabada en cada mente, Señor Dios, que pensemos, Dios de los cielos, que nosotros te negamos, Señor Dios, con nuestras actitudes, que nosotros te negamos, Señor Dios de los cielos, con nuestros pensamientos, que nosotros muchas veces te negamos, Señor Dios, por cosas superfluas, Señor Dios mío, y por cosas vanas, Dios. Hoy vengo delante de ti, Señor Dios mío, con todos tus hijos, Dios, y te pido que nos perdones, Señor Dios, que perdones, Señor Dios de los cielos, y en nuestro corazón, Señor Dios, ha habido altivez, Señor Dios, ha habido soberbia, ha habido arrogancia, Señor Dios, ha habido orgullo, Señor Dios, ha habido vanagloria, Señor Dios de los cielos. Si en nuestro corazón o en nuestras vidas, Señor Dios, sin querer, Señor Dios, hemos podido ser hasta piedra de tropiezo para otras personas, Señor Dios, que hasta ahora están creciendo en ti, Señor Dios, aún para personas que ni siquiera conocen de ti, Señor Dios. Hoy te pedimos, Dios de los cielos, que nos perdones, Señor Dios. Hoy te pedimos, Dios de los cielos, como iglesia, Señor Dios, como hijos tuyos, Señor Dios, que nos laves, que nos limpies, Señor Dios de los cielos, que nos ayudes a recordar, Señor Dios, esa cruz en donde un día tú estuviste, Señor Dios, pero que en esa cruz, Dios de los cielos, tú recibiste todo el pecado, Señor Dios, y a través de esa cruz y a través de tu sangre, Señor, tú lavaste todas nuestras faltas, Señor Dios, todo nuestro pecado,
pecado y toda nuestra maldad. Hoy venimos, Señor Dios, reconociendo que tú, Señor, eres el único que nos puedes guardar, que nos puedes cambiar, que nos puedes transformar, Señor Dios, y eres el único que nos puedes lavar y nos puedes limpiar de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad. Hoy venimos delante de ti, Señor Dios, pidiéndote que nos perdones, Señor Dios, cualquiera que haya sido, póngale la causa, usted póngale su causa y dígale, Señor, perdóname. Si en este momento es valiente, fuerte, porque los valientes, Señor, son los que realmente confiesan, Señor Dios mío, delante de ti su maldad y su pecado. Levántese, hermano, y dígale, Señor, perdóname. Yo he hecho esto, yo he hecho aquello, me he prestado para esto, me he prestado para aquello, he sido influencia para otros en esto, y yo reconozco, hoy Dios de los cielos, que eso ha estado mal delante de ti, Señor Dios, que he pecado, Dios de los cielos, contra el cielo y contra ti, Señor Dios, pero hoy vengo, Señor Dios de los cielos, a pedirte que me perdones, que me laves con tu sangre, que me limpies, Señor Dios, y que realmente, Señor Dios, me hagas esa criatura nueva que tú quieres, Señor Dios. Ayúdame para que cada día reconozca mis faltas, Señor Dios. Ayúdame para que yo reconozca mi perversidad, mi maldad, Señor Dios, mi ira, mi enojo, mi pleito, mi egoísmo, Señor Dios. Ayúdame, Señor Dios mío, yo los coloco delante de ti, Señor Dios, y te pido, Señor Dios mío, que me perdones y que me limpies, Señor Dios, que cada día me hagas más como tú, porque tú eres el que obras a través de mí, a través de tu Santo Espíritu, obra en mí, Señor Dios. Yo, Señor Dios, y mi casa, dígale, yo y mi casa, Señor Dios, te queremos servir. Yo y mi casa, Señor Dios, te queremos agradar. Yo y mi casa, Señor Dios de los cielos, queremos que el día que tú nos llames, Señor Dios, anhelamos con todo nuestro corazón, Dios de los cielos, y nuestra mente ser salvos, Señor Dios. Anhelamos con todo nuestro corazón, Señor Dios, que nosotros el día que vayamos delante de tu presencia, cuando tú nos llames, Señor Dios, poder decir, heme aquí. Llamó a Ana Graciela Melo Garzón, heme aquí, Señor Dios, presente, Señor Dios. Así anhelamos. Yo sé que cada uno de tus hijos, Dios, anhelamos con todo nuestro corazón, Señor Dios, que el día que tú nos llames, Señor Dios, y no solamente nosotros, sino nuestras casas y nuestras familias, Señor Dios, porque lo único real, Señor Dios, lo único verdadero, Señor Dios, eres tú, oh Dios de los cielos. Por eso te pedimos que nos ayudes, Dios, que nos redargullas, que a través de tu Espíritu Santo, Señor Dios mío, no solamente nos reforme, Señor Dios, sino que nos transforme, Señor Dios, que hagas ese cambio radical en nuestras vidas, Dios. Que podamos ser, Señor Dios de los cielos, esas personas nuevas y transformadas en ti. Ayúdanos para que tu presencia, Señor Dios, sea la que fluya en nuestras vidas, Señor Dios. Ayúdanos para que ese Espíritu Santo, Señor Dios, sea el que se derrame, Señor Dios, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor Dios. Ayúdanos, Dios de los cielos, para hacer esa luz en medio de tinieblas, para que donde vayamos, Señor Dios, sea tu presencia, Señor Dios, iluminándonos, guiándonos, Señor Dios, que nos vean diferentes, Señor Dios, pero que no nos confundan, Señor Dios de los cielos, con los que ni siquiera conocen ni creen de ti, Señor Dios. Ayúdanos, Dios, para que podamos ser testimonios, Señor Dios, de tu verdad y de tu justicia, Señor Dios. Llénanos con tu presencia, Señor Dios de los cielos, cada día, Señor Dios, y ayúdanos, Dios, a permanecer, Señor Dios de los cielos, en ti. Dios mío, ayúdanos, Dios, para estar preparados. Dios, no sabemos ni el día ni la hora, Señor Dios, en que tú nos vas a llamar, ya sea porque nos llames, Señor Dios, como nos lo has mostrado, Señor Dios, a través de nuestro hermano Guillermo, Señor Dios, un día cualquiera, Señor Dios, tú lo llamaste, Señor Dios, así va a ser en cualquier momento para con nosotros, Dios, o bien sea porque tú nos llamas, Señor Dios, o bien sea porque tú vienes. Por eso clamamos, Señor Dios, para que el día que tú nos llames o vengas, Señor Dios de los cielos, estemos preparados, Señor Dios de los cielos. Ayúdanos, Dios de los cielos, guárdanos de toda tentación y líbranos, mi buen Señor Jesucristo, de todo mal, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén.